Bueno, en el siguiente ejemplo entonces tenemos un campo eléctrico E, ¿sí?, el cual se puede generar con dos placas paralelas conectadas a una batería. Entonces, ¿cómo va esto? Esto va de la siguiente forma. Esta es dos placas paralelas, las cuales están conectadas a una batería, ¿listo? Entonces, la batería genera una parte positiva y adicionalmente genera una parte negativa, ¿listo? Entonces, si recordamos, el campo eléctrico se genera, ¿sí?, sale de la positiva y entra a la parte negativa. Por lo tanto, en esta zona, estas flechas indican el campo eléctrico E que se forma entre esas dos placas, ¿listo? Entonces, técnicamente eso es parecido a un condensador, ¿listo? Entonces, si las placas están separadas 1 centímetro y la magnitud del campo eléctrico es esta, ¿sí?, entonces, ¿cuál es la aceleración de un electrón entre las placas? ¿Listo? En la parte A. Entonces, aquí tenemos la partícula, el electrón con carga negativa, y la partícula pues salta de la parte negativa atraída hacia la parte positiva. ¿Listo? Entonces, con el fin de que se cierre el circuito eléctrico. ¿Listo? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la aceleración de esa carga, de ese electrón? ¿Listo? La segunda es, ¿cuál es la velocidad cuando viajas a distancia? Es decir, en este punto, pues, ¿cuál será esa velocidad? ¿Listo? Y lo tercero es cuál es el tiempo a recorrer esa distancia. ¿Listo? Entonces, el tiempo que se gasta de aquí hasta acá. Bueno, entonces, lo primero que debemos hacer es recordar ciertos conceptos. Entonces, esos conceptos, ¿cuáles son? Lo primero que debemos anotar es las ecuaciones necesarias para desarrollar el ejercicio, ¿no? Entonces, primero, ¿listo? Entonces, lo primero son las ecuaciones, ¿listo? Ecuaciones, ¿listo? Entonces, en las ecuaciones, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando cuál es la aceleración, ¿listo? Entonces, como tenemos que hallar aceleración, ¿cierto? Entonces quiere decir que debemos tener una fuerza que va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración del objeto, ¿listo? Por otro lado, también está actuando, ¿sí?, un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, esa fuerza generada por ese campo eléctrico, pues, es de esta forma, ¿no? Fuerza igual a menos E. Entonces, tenemos que la fuerza generada por el campo eléctrico es igual a la carga del electrón, por eso ponemos E menos E, multiplicado por el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos otra ecuación. Lo siguiente es... entonces aquí vamos poniendo los puntos. Lo siguiente es que aquí solo existe aceleración, ¿sí? Estamos suponiendo que el electrón no tiene masa, ¿listo? O la masa es muy pequeña, que la fuerza gravitacional no afecta su movimiento, ¿listo? Entonces esa fuerza gravitacional tiende a cero, ¿listo? Por lo tanto, solo la fuerza que actúa en este movimiento es la fuerza eléctrica, ¿listo? Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, entonces, como esto es un movimiento uniformemente acelerado, entonces es necesario recordar las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Recordemos que la primera nos dice que la distancia es igual, bueno, aquí como nos estamos moviendo en el eje Y, ¿cierto? Este es nuestro eje Y. Entonces, si hacemos esto, entonces este será el eje X y este será el eje Y. ¿Listo? Entonces nos estamos moviendo en Y, es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces las ecuaciones van a ser que Y va a ser igual a ¿quién? A Y inicial, ¿cierto? Más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la primera ecuación. Otra ecuación del movimiento uniformemente acelerado de cinemática es que dos veces, ¿sí?, la distancia Y
¿listo? Por la aceleración va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿listo? Y por otra parte tenemos que la aceleración por el tiempo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿listo? Entonces esas son nuestras ecuaciones, ¿listo? Bueno, entonces con estas ecuaciones lo que procedemos es a calcular primero la aceleración, ¿listo? Como la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica, ¿cierto? Entonces si hacemos la sumatoria de fuerzas, entonces sumatoria de fuerzas, entonces tenemos que ¿qué? Que la única fuerza que actúa es ¿quién? La única fuerza que actúa es la del campo, la fuerza eléctrica, ¿cierto? Y entonces esa fuerza se va a igualar ¿a quién? Pues a la masa por la aceleración, ¿listo? Como el cuerpo se está moviendo, recuerde que cada vez que un cuerpo se está moviendo bajo un campo de fuerzas, entonces esa fuerza se iguala a la masa por la aceleración, ¿listo? Como la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica, entonces esa se iguala a la masa por la aceleración. Pero entonces la fuerza eléctrica, ¿a qué es igual? La fuerza eléctrica es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico E, ¿listo? Entonces esta sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? ¿Listo? Entonces este es el resultado. Entonces ahora reemplazando FE, ¿listo? Reemplazando FE, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que eso va a ser menos E por el campo eléctrico, ¿listo? Entonces aquí vamos a poner el campo eléctrico en qué dirección, en Y, ¿cierto? Esto realmente es la fuerza eléctrica en la dirección Y, ¿listo? Entonces esto nos va a dar el campo eléctrico igual ¿a quién? A la masa por la aceleración, ¿listo? Como todo esto va en componentes I, ¿cierto? Entonces, bueno, realmente esto lo podemos expresar como menos E, ¿cierto? La magnitud del campo eléctrico en la dirección I. Esto va a ser igual ¿a quién? A la masa por la aceleración en la, dirección J, que es la de Y, ¿no? J, ¿listo? Entonces J. Entonces, como todo va en J, entonces técnicamente podemos decir que la magnitud, ¿sí? Esta magnitud, esta es la parte de la magnitud, se iguala a ¿cuál magnitud? Se iguala a la magnitud de acá, ¿listo? Entonces esto también es una magnitud, ¿listo? Debido a que ambas van en el mismo, en la misma dirección, ¿listo? Entonces técnicamente tenemos que que menos E, ¿sí? Por el campo eléctrico va a ser igual ¿a quién? Pues a la masa por la aceleración. Las magnitudes se pueden igualar, ¿listo? Entonces, si despejamos la aceleración, entonces despejando la aceleración, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la aceleración va a ser igual ¿a quién? Entonces, aquí esto está, la masa estaría multiplicando, pasaría a dividir, entonces nos queda que es menos E, ¿listo? Menos la carga de electrón por el campo eléctrico, y esto dividido entre la masa. Bueno, entonces, al reemplazar valores, pues ¿qué tenemos? Tenemos que la carga del electrón es menos 1.660 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿listo? Multiplicado porque el campo eléctrico, entonces ese fue el dato que nos dieron, 1 por 10, 1.00 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, ¿listo? Y esto dividido entre la masa, entonces la masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos,
¿listo? Entonces, bueno, si hacemos el despeje, newtons, acuérdese que es que newton es kilogramo por metro sobre segundo, ¿listo? Entonces podemos cancelar las unidades, entonces estos coulombs con estos coulombs se van, kilogramos con kilogramos se van, ¿listo? Entonces nos quedó ¿qué? Nos quedó fue metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de aceleración, ¿listo? Entonces la aceleración va a ser igual a ¿quién? Entonces si hacemos numéricamente esto nos va a dar menos 1.76, ¿sí? Por 10 a la 15 metros sobre segundos al cuadrado, ¿listo? Bueno, como esto se está moviendo, como el campo aquí va en dirección contraria, ¿sí? Si nosotros vemos la placa, eso fue lo que se me olvidó decir, como el campo va en dirección contraria, quiere decir que aquí debemos multiplicar por el menos, o sea, el campo sería negativo, ¿listo? Entonces, por menos C, ¿listo? Entonces quiere decir que menos por menos nos va a dar más, entonces aquí nos va a quedar una aceleración positiva, ¿cierto? Entonces aquí corrija todo lo mismo, ¿listo? Esto iba en dirección técnicamente menos J, ¿no? Entonces quiere decir que aquí quedaba menos C por menos C, ¿listo? Entonces la aceleración nos da positiva y eso es lo que tiene que concluirse aquí de ver que la partícula se mueve en dirección positiva, ¿listo? Entonces esa es la aceleración, entonces hallamos la parte A. Ahora la parte B, ¿listo? Entonces la parte B nos pedían hallar la velocidad de la partícula para esa distancia, es decir, hallar la velocidad de la partícula ¿en dónde? En este punto, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan ¿qué? Nos dan aceleración, ¿cierto? Nos dan posición, una distancia, recorre una distancia de, creo que era de 1 metro, ¿sí? De 1 centímetro, perdón, ¿listo? Adicionalmente tenemos que la velocidad inicial es 0, ¿listo? Entonces técnicamente esta es la ecuación que nos sirve. Todavía tiempo no tenemos acá y tiempo tampoco tenemos acá, entonces la ecuación que nos sirve es esta, ¿listo? Entonces para la parte B, entonces utilizamos la ecuación que nos dice que 2 veces la aceleración por la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿listo? Entonces la velocidad inicial esa vale 0, ¿listo? Entonces, si despejamos la velocidad final, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la velocidad final, como esto es al cuadrado, entonces saco raíz a ambos lados, nos va a quedar que va a ser que la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la posición, ¿listo? Y si reemplazo esos valores, entonces la aceleración ya la hallamos, ¿listo? Entonces la velocidad final va a ser igual a ¿quién? A 2 multiplicado por la aceleración que nos dio 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por y, ¿cierto? Que y es la distancia que hay entre ¿dónde? Entre placa y placa, ¿listo? Entonces la distancia desde acá hasta acá, que equivale a 1 centímetro, entonces eso lo pasamos a metros, ¿listo? Entonces aquí nos va a dar 0.01 metros, ¿listo? Y entonces a esto le tenemos que sacar la raíz cuadrada, ¿listo? Entonces al hacer ya este proceder nos queda que la velocidad final va a ser igual a ¿quién? A 5.9 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces des en cuenta que es realmente rápida la velocidad que adquiere un electrón, o sea es bastante alta, ¿listo?
Bueno, y por último entonces nos queda hallar el tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos velocidad final ya, tenemos aceleración, tenemos una distancia, ¿cierto? Entonces podemos utilizar nuestras ecuaciones de cinemática para hallar el tiempo. Entonces des en cuenta, aquí tenemos aceleración, tenemos velocidad final, la velocidad inicial vale 0, entonces esta es la que nos sirve, ¿listo? Entonces, para la parte C, entonces en la parte C, ¿listo? Utilizamos la ecuación de que aceleración por tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿listo? Entonces, como teníamos ahorita, la velocidad inicial vale 0, ¿listo? Entonces nos queda que aceleración por tiempo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final, ¿listo? Entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad final dividida entre la aceleración, ¿listo? Entonces si reemplazamos valores, esto nos va a dar, bueno, la aceleración era, la velocidad final nos dio 5.9, ¿listo? Por 10 a la 6 metros sobre segundos, y esto dividido entre la aceleración que nos dio 1.76, esto es 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundos, listo, que eso fue lo que nos dio, bueno, aquí tenemos la velocidad final y la aceleración, ¿no? Entonces ese tiempo equivale a 3.4 por 10 a la menos 9 segundos, ¿listo? O sea, realmente el tiempo que tarda ese electrón en moverse es muy pequeño, es el orden de los nanosegundos, a la menos 9 es bastante pequeño. Entonces des en cuenta que ese es el movimiento que sufren los electrones cuando pasan, por ejemplo, en la parte de condensadores, podría ser, ¿listo? Entonces, con este ejemplo, pues demostramos cómo es el movimiento de un electrón entre dos placas paralelas, ¿listo? Las cuales crean un campo eléctrico.